Saludos nutrinautas, sean todos bienvenidos a este su espacio favorito de nutrición. Mi nombre es Montserrat González Cuevas y el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa en la saga de bacterias. Y es que me gustaría hablar de algo muy importante. Como saben, para mí la nutrición no es blanco o es negro, no es glorificar o satanizar alimentos o nutrientes o macronutrientes. Para mí es entenderlos para saber utilizarlos. Y es que yo sé que hay palabras que automáticamente generan miedo. Azúcar, grasa y colesterol. Justamente el día de hoy vamos a hablar de esta última. Acompáñame a saber más sobre el colesterol aquí en Nutrinautas, explorando la nutrición. A ver, nutrinautas, el colesterol probablemente sea una de las moléculas más satanizadas de la nutrición moderna y al mismo tiempo una de las más importantes para el cuerpo humano. Sí, aunque suene extraño, es una molécula súper importante. Entiendo que se asusten al escuchar la palabra colesterol porque normalmente escuchamos frases como el colesterol es malo o si comes huevo te va a subir el colesterol y vas a sufrir del corazón. Pero, como siempre, la realidad es muchísimo más compleja que eso. Pero no te preocupes, porque el día de hoy vamos a hablar de qué es el colesterol, para qué sirve, por qué el cuerpo lo necesita, cuándo puede convertirse en un problema y por qué muchos mitos alrededor de ciertos alimentos no cuentan toda la historia. Vamos a abrir con una frase súper importante. El colesterol no es una toxina, no es un veneno, no es algo que el cuerpo quiere eliminar por completo. De hecho, el cuerpo humano produce colesterol todos los días, principalmente en el hígado. Y si el cuerpo invierte energía en producir algo constantemente, probablemente es porque cumple funciones importantes. El colesterol es un lípido, una molécula grasa, que forma parte de las membranas de nuestras células, es decir, ayuda a dar estructura y estabilidad a prácticamente todas las células del cuerpo. Pero eso no es todo. También es fundamental para producir sustancias esenciales, por ejemplo, las hormonas esteroideas. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Hormonas como el cortisol, la testosterona, los estrógenos y la progesterona se sintetizan a partir del colesterol. Sí, muchas de las hormonas relacionadas con el estrés, el metabolismo, el desarrollo sexual y la reproducción dependen del colesterol. Además, también participa en la síntesis de vitamina D y ácidos biliares, que ayudan en la digestión y absorción de grasas. Entonces, de entrada, ya podemos decir algo importante. El colesterol no es malo. El problema aparece cuando existe un desequilibrio. Y es aquí donde necesito aclarar otra cosa que suele generar mucha confusión. Cuando hablamos de colesterol bueno y malo, aquí realmente no estamos hablando del colesterol en sí. Estamos hablando de las lipoproteínas que lo transportan en sangre, porque el colesterol, al ser una grasa, no puede viajar libremente en un medio acuoso como la sangre, entonces necesita una clase de vehículos de transporte. Y es aquí donde aparecen las famosas LDL y HDL. Las lipoproteínas LDL suelen asociarse con un mayor riesgo cardiovascular cuando se encuentran elevadas en exceso, especialmente si existen otros factores como inflamación, tabaquismo, hipertensión o resistencia a la insulina. Mientras que las HDL participan en el transporte reverso del colesterol, ayudando a movilizarlo hacia el hígado. Y aquí quiero enfatizar en algo importante. La salud cardiovascular no depende de un solo número aislado, depende del contexto completo. Y esto es clave porque muchas veces la nutrición se simplifica demasiado. Se busca un villano. Primero fue la grasa, luego los carbohidratos, después el gluten. Y durante muchos años el colesterol alimentario fue tratado prácticamente como el enemigo principal, especialmente el huevo. Y es aquí donde entramos en uno de los mitos más famosos de la nutrición. Comer huevo aumenta el colesterol. Déjenme les digo que la realidad científica actual dice algo bastante más complejo.
Durante décadas se pensó que el colesterol consumido en alimentos tenía un impacto directo y muy importante sobre el colesterol sanguíneo, pero investigaciones más recientes han mostrado que, en la mayoría de las personas, el colesterol dietético tiene un efecto mucho menor del que se creía. De hecho, el cuerpo regula parte de su producción interna dependiendo de cuánto colesterol se consume. Es decir, no funciona como una suma automática. Además, hoy sabemos que otros factores tienen un impacto mucho más importante sobre el riesgo cardiovascular. El tabaquismo, el sedentarismo, la inflamación crónica, la hipertensión, la calidad general de la alimentación, el exceso de ultraprocesados, la falta de sueño, el estrés crónico y muchos más. Pero honestamente me parece interesante cómo durante años se culpó muchísimo a alimentos específicos mientras se ignoraban otros factores muchísimo más relevantes. Recuerden que esto no se trata de pasar de satanizar alimentos a pensar que no importa lo que hacemos. Por ejemplo, dietas altas en grasas trans, ultraprocesados y ciertos patrones alimentarios asociados con inflamación sí pueden influir negativamente sobre la salud cardiovascular. Pero es muy distinto a decir que un alimento aislado automáticamente te va a tapar las arterias. Y aquí es justo donde voy a hablar específicamente del huevo, porque nutricionalmente es un alimento súper interesante. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y compuestos importantes como la colina relacionadas con funciones neurológicas. Y sí, la yema contiene colesterol, pero para la mayoría de las personas sanas, consumir huevo dentro de una alimentación equilibrada no va a representar el problema que durante mucho tiempo se creyó. De hecho, en varios estudios científicos no se ha encontrado una asociación consistente entre el consumo moderado de huevo y un aumento significativo del riesgo cardiovascular en la población general. Aunque, claro, siempre hay contextos individuales que deben valorarse. Y justo aquí llegamos a algo muy importante. La nutrición rara vez funciona en absolutos. No suele ser este alimento es completamente bueno o este alimento es completamente malo. La mayoría de las veces depende de cantidades, frecuencia, contexto, estilo de vida y estado de salud de cada persona. Honestamente, creo que eso es algo que necesitamos recordar más seguido, porque vivimos en una época donde la información nutricional suele reducirse a titulares extremos. Esto te mata, esto desinflama, esto limpia el cuerpo, esto es tóxico. El cuerpo humano es muchísimo más complejo que un video de 30 segundos. Y entender esta complejidad también es una forma de cuidar nuestra salud. Ahora, aquí hay otro punto importante. Aunque el colesterol es necesario, niveles persistentemente elevados de ciertas lipoproteínas sí pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular con el tiempo, especialmente cuando se combinan con otros factores metabólicos y de estilo de vida. Aquí es donde entra la prevención real, no basada en miedo, sino en hábitos. Actividad física regular, alimentación equilibrada, sueño adecuado, manejo del estrés, consumo suficiente de fibra, evitar tabaquismo, porque cuidar la salud cardiovascular va muchísimo más allá de evitar solo un alimento. Y creo que esto cambia completamente la conversación, porque deja de tratarse de tenerle miedo a ciertos productos y comienza a tratarse de construir hábitos sostenibles. El día de hoy hablamos del colesterol, una molécula que durante años fue demonizada, pero que en realidad es esencial para la vida. Una molécula que forma hormonas, participa en nuestras células y nos recuerda algo importante. En nutrición, casi nada es tan simple como parece. Y probablemente después de este episodio ya no vuelvas a escuchar la palabra colesterol exactamente igual. Pero bueno, nutrinautas, esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde la ciencia y la nutrición buscan alejarnos del miedo y acercarnos al conocimiento. Nos escuchamos en un próximo episodio. Como siempre, agradezco profundamente a Producciones Argos por hacer posible este programa. Cuídense mucho y recuerden que entender cómo funciona el cuerpo siempre va a ser más útil que vivir teniendo miedo a los alimentos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Nutrinautas, explorando la nutrición. ¡Chao!